Buen día. En esta sesión vamos a cubrir un poco acerca de cómo operan los drivers, en particular dentro del sistema operativo GNU Linux. Vamos a enfocar en GNU Linux porque es un sistema operativo de código abierto. Eso permite poder ver cómo funciona al ver su código fuente y dar la oportunidad de interactuar con el mismo. Si vemos en el stack de red, visto desde abajo hacia arriba, eso es lo primero que va a recibir cualquier información que venga de la red, es la componente de hardware. Pero si dejamos el hardware de lado, o sea, si dejamos la circuitería, etcétera, lo primero que se va a encontrar para interactuar, digamos, es el driver, el manejador del hardware. El driver es cargado por el kernel y una vez en ese proceso de carga, lo que va a suceder es que se van a inicializar algunas o varias estructuras de datos para poder trabajar con él. Además, en paralelo, acto seguido se van a generar algunas rutinas para interrupciones para poder señalizar cuando un trabajo se ha terminado de realizar o cuando se tiene que realizar algún trabajo. Y finalmente se va a hacer un allocate o se va a reservar algún espacio de memoria y se le va a indicar a la tarjeta de red donde puede poner los paquetes una vez que los reciba. De manera general, los drivers de red no son para nada sencillos. En los sistemas operativos no es el driver más sencillo de hacer. Incluso, si uno se pone a pensar, van a poner desafíos, digamos, o van a imponer desafíos a los procesadores multinúcleo por las velocidades a las que tienen que responder. Entonces, en la medida que la tecnología va avanzando, se van obteniendo mayores velocidades de transferencia, etcétera. Entonces esto va poniendo nuevos desafíos para que las computadoras puedan responder a estas velocidades. Si al momento de hacer esta presentación tuviéramos que tomar en el medio salvadoreño un promedio de las tarjetas de red en los equipos, probablemente vamos a terminar con tarjetas de 1 gigabit por segundo. Digamos que vamos a tener velocidad de transferencia de 1 gigabit. Entonces, si nosotros vemos eso, supongamos que vamos a trabajar con alguna tecnología de capado, digamos Ethernet. Ethernet básicamente consta de 64 bytes. Ese es el tamaño mínimo para una cabecera de Ethernet. Pero esos 64 bytes van a llevar, antes de los 64 van a llevar 8 bytes que son de sincronización, una secuencia alternante de ceros y unos que permite que tanto emisor como receptor puedan sincronizar y saber cuándo va a empezar una trama. Pero van a ir los 64 bytes y por último va a ir como un espacio prudencial, digamos, de separación entre trama y trama en caso de que haya algún desbordamiento, no se vayan a corromper, etc. Entonces digamos que como mínimo Internet va a tener 84 bytes. Ahora, si nosotros vemos esto, tengo 1 gigabit Ethernet, tengo 1 gigabit por segundo para transmitir y voy a tener esta cantidad de información. Entonces digamos que la velocidad a la que tendría que procesarse esto sería el gigabit por segundo entre el tamaño de Ethernet, pero esto está expresado en bytes, entonces hay que convertirlo a bits para que en el caso de gigabit o al contrario convertirlo a bits a bytes. Entonces voy a hacer esto por 8 entre 1. Esto sería por cada trama. Entonces básicamente voy a terminar con este valor que serían frames o tramas por segundo. ¿Ya? Entonces eso quiere decir que si yo lo veo, este montón de tramas por segundo que tengo que procesar
si lo veo en función de tiempo, digamos una trama, si yo me quiero enfocar en una trama, básicamente voy a tener como la menos 7 sería como 672 nanosegundos para procesar un frame, una sola trama. Y si estos 672 nanosegundos yo lo pongo en contexto, por ejemplo, para un procesador de 2 GHz, básicamente va a poder operar cerca de 1400 ciclos por segundo, hertz. Entonces, en esa cantidad de tiempo es lo máximo que puedo hacer. Recuerden que cada iteración del procesador es una instrucción o más instrucciones. A veces una instrucción requiere más de un ciclo para poder ejecutarse. Si yo lo veo en ese contexto, a veces los sistemas operativos no van a ser capaces de mantener ese ritmo durante mucho tiempo por las mismas limitantes del hardware. Y la primera solución a veces para esto es utilizar buffers. Un buffer es un tipo de memoria intermedia que permite simular que voy a tener una velocidad o una cadencia, digamos, constante cuando probablemente no la tenga. Entonces me sirve como un almacén temporal donde la información, aunque llegue retrasada o algo, se va almacenando, se va acumulando, y a partir de ese acumulador se puede consumir de forma constante. Cuando el sistema operativo está arrancando, cuando carga, el kernel va a descubrir la tarjeta de red, los componentes físicos, y dentro de ellos las tarjetas de red, y va a crear sus estructuras de datos. Estas estructuras por lo general incluyen varias colas, estructuras de colas, para recibir paquetes mientras el kernel va a intentar procesarlas. Entonces va a generar una cola y el kernel pues, va a ir extrayendo de esa cola, si recuerdan de esas nociones de estructuras de datos, para poder operar sobre ellas. Cada cola es independiente entre sí. Entonces si son independientes, cada core, digamos, cada núcleo del procesador teóricamente puede trabajar en las colas pendientes, digamos, de manera segura, no se va a interrumpir. De hecho, dentro de algunos sistemas operativos existe el concepto de afinidad, en el que se puede definir un proceso a determinado procesador. Porque eso es importante también conocer. De repente en los sistemas operativos, a veces yo puedo tener un multicore ahí como procesador, pero por lo general los procesos van a tratar de ejecutarse en el primer core que encuentren. Entonces si todo va al primer core, si no tengo una arquitectura multicore verdadera, entonces todos los procesos van a atascar al primer core que se encuentre. A veces uno puede alternar eso con un concepto que se conoce como afinidad, si no recuerdo, viene de Intel, le llamó eso, y puedo afinar un proceso a determinado procesador. Ahora, ¿cómo va a ser esto tan rápido? Para poder manejar tanta información, tantos paquetes por segundo, digamos, o tantos frames por segundo. Pues básicamente lo que tiene que existir es una coordinación muy cuidadosa entre el kernel y el hardware. Entonces, como cada hardware es distinto, obviamente cada fabricante va a hacer sus propios features, sus propias cosas, sus propios diseños. Entonces el kernel lo que va a hacer es una interfaz, digamos, una interfaz que va a ser común, y cada proveedor lo tiene que implementar. Entonces vos, puede ser un fabricante o pueden haber varios fabricantes, pero las llamadas que va a hacer el kernel para poder operar van a ser uniformes para todos. Por lo general, los drivers de red asignan una región de memoria, digamos, para que el hardware escriba paquetes y permite asignar y desasignar recursos como lo vaya a necesitar. Entonces, cuando, por ejemplo, se van a recibir paquetes, la tarjeta de red lo que va a tener es un anillo de descriptores, o sea,
punteros, un ring, una estructura de anillo con un montón de punteros que van a estar apuntando, valga la redundancia, a la memoria principal donde se van a poder escribir los paquetes. Entonces, además de punteros, puede que también contengan información sobre paquetes o el estado de la recepción de un paquete, si ya se recibió por completo, si falta, etc. ¿Ya? Entonces, al tener un anillo, la ventaja de esta estructura de datos se suele utilizar para buffers es que puede crecer o decrecer de manera dinámica. En la memoria principal, digamos, lo que va a estar almacenado, recuerden que este ring, este anillo, lo que tiene son descriptores apuntando a un espacio de memoria, la memoria principal. La memoria principal entonces lo que va a hacer es el almacén de los paquetes y va a proveer, digamos, un repositorio que es común para la tarjeta y el kernel. Entonces, como un lugar común en el que la tarjeta puede ir a depositar cosas y el kernel las puede retirar o puede acceder a ellas. Entonces el kernel lo que tiene que proveer es un pool de una estructura de datos que se conoce como socket buffers en el caso de Linux. O sea, todos los paquetes, sean de Ethernet, sean, todos están basados en una misma estructura de datos que se conoce como socket buffers. Una estructura se llama ASCII buff. El concepto del pool, de tener ese pool, funciona porque se necesita tener un acceso rápido a todos estos sockets. Pero una vez que ya han sido utilizados, se mantienen activos durante cierto tiempo. Y en caso de que la tarjeta lo vaya a necesitar de nuevo, por ejemplo, supongan que se transmitió algo y ese algo tenía que tener un acuse de recibo, se debería notificar que se recibió, pero nunca se recibió la notificación de que habían llegado. Entonces durante algún cierto tiempo se tienen que almacenar hasta que no se reciba la notificación. Yo no los puedo descartar. Entonces no solo se envían, sino que se mantienen ahí porque se pueden utilizar. También puede existir una asociación simple entre estos buffers y los descriptores o los punteros para acelerar el proceso de mover información. Entonces esto evita tener que estar copiando la información de un lugar a otro, sino que lo único que hago es mover el puntero. Entonces esto hace que la operación sea muy rápida. Estas estructuras a veces pueden ser muy grandes y lo que hago es mover el puntero dependiendo de el lugar donde quiera estar operando. Similar a lo que yo hiciera, por ejemplo, con una estructura de una pila, en lo que solo muevo el descriptor, solo muevo el puntero para indicar a dónde estoy operando. Entre el hardware y el kernel tienen que poder hablar entre ellos, pero solo va la única comunicación real, directa, que va a existir entre la tarjeta y el kernel es mediante un concepto que se conoce como interrupciones. Es algo que debería cubrirse normalmente en la literatura de arquitectura de computadores. Cuando la tarjeta de red, por ejemplo, está recibiendo un frame, una trama, un paquete o lo que sea, y lo termina de recibir, tiene que notificar al kernel que ya tiene ahí una trama o un paquete que está listo. Entonces, para notificarle, lo que va a hacer es emitir una interrupción. Por eso es que a los dispositivos físicos se le asigna un IRQ, una interrupción, para que puedan hacer esa llamada, digamos. Con esa interrupción va a notificar al kernel que tiene cosas que procesar. Así, mira, kernel, aquí hay algo. Y le va a pedir atención al procesador. Si recuerdan, hay interrupciones que son enmascarables y no enmascarables. Hay interrupciones que pueden postergarse o no. Cuando vamos a trabajar un poco con la idea del sistema operativo, pues lo primero que vamos a necesitar es tener una copia del código fuente de Linux. Se lo pueden descargar de kernel ORG o pueden en su repositorio de paquetes descargarlo y tenerlo listo para que en la próxima sesión podamos darle una ojeada.
Eso es todo de momento, muchas gracias.